Ya, bueno, ¿cuál es la idea de hoy? Vamos a terminar de procesar el modelo que ya habíamos estado realizando y vamos a compararlo con lo que se obtiene en el caso analítico, ¿ya? Luego de eso lo que vamos a hacer son ejercicios varios al respecto de circuitos magnéticos, para un poco, eh, para ejercitar esa parte, ¿cierto? En realidad no, un ejercicio distinto. Bien, así que voy a bueno, vamos a seguir revisando en la parte del tutorial que aún no termino de escribir, pero bueno, espero terminarlo esta semana. Así que ahí igual les compartí una versión un poco más light. Le faltan algunas cosas, pero está, ¿ya? Y bueno, los ejercicios que vamos a revisar son los que están acá, que son dos. Eso lo revisamos al final, concluyendo ya con el análisis utilizando MATLAB y comparándolo con el cálculo analítico. Entonces, acá yo tenía el tutorial, que es este. Y si no me equivoco, ya habíamos concretado la mayor parte de esto. Estábamos únicamente realizando la parte de comparación, o sea, el punto D y el punto C, ¿ya? Que sería lo último que nos queda. Bien. Así que el punto D dice, realice una gráfica de densidad de flujo en una línea transversal a la mitad de la columna derecha en MATLAB, ¿ya? Y luego me pide comparar los resultados obtenidos mediante el cálculo de la densidad de flujo de manera analítica. Bien, eh, al modelo que es el que tengo acá, lo voy a correr. Y bueno, obtengo lo que ya estaba programado, que sería, me imagino que hasta que aparecen las flechas, ¿no? Bueno, hasta este punto de acá. ¿Qué fue lo que hice? Si se fijan, que algo que no lo hice detrás de cámara fue agregarle estos puntitos acá. En esta columna de acá están unos puntitos justo en la mitad. Voy a le agrego un punto, pero me refiero a estos de acá. ¿Cuál es la idea de agregar estos puntos? Bueno, lo que nos va a ayudar estos puntos es permitir luego facilitar un poco, por así decirlo, el calcular algún valor justamente en esta columna. Entonces, a partir de esto, después yo puedo seleccionar un elemento de línea, por ejemplo, que obviamente que como es línea, lo que va a pasar es que, debido a que esto está en 2D, se ve como línea, pero en realidad sería un corte transversal. Y a partir de esa línea yo puedo determinar, no sé, por ejemplo, la densidad de flujo, puedo determinar el campo magnético, etcétera. ¿Cómo lo hice? Bueno, en el código ustedes lo que tienen que hacer, agregué como dos líneas más de código, que fue, si no me equivoco, acá. Acá está el alt desde el punto AN y O, que sería el punto de acá abajo, el de acá. Le agregué un paso extra que sería hasta el punto AL partido en dos. Así, lo único que hice fue agregar ese punto acá. Y en realidad no afectan nada, solamente me crea esos puntos, ¿sí? No afectan nada a la geometría ni al trabajo. A lo mismo en esta parte de acá. Desde aquí agregué un punto intermedio y luego subí y fui y completé entonces de nuevo el modelo del circuito. ¿Qué es lo que nos permite esto? Bueno, aquí ya está compilado, así que de aquí yo podría mostrarle a qué me refiero. Como en ese ejercicio me piden el valor en la mitad de la columna, yo podría entonces, a partir de la herramienta que está acá arriba, que hay un segmento, una segmentación roja, cliqueo acá el punto y cliqueo el otro punto y me construye esta línea roja. Se nota poco por el color, pero hay una línea roja acá. No sé si se puede ver. En realidad por el color que tiene esta parte, puede que se note muy poco. A ver, voy a ver si puedo cambiarlo. Sí, porque lo tengo en 5. A ver, pongámoslo en 2. Ahí se debería ver. Y ahí con este color verde debería notarse más la línea roja.
Entonces, a partir de esa línea roja que está marcada, lo que yo podría hacer es, por ejemplo, irme a la sección de gráficos que está acá arriba y, por ejemplo, graficar la densidad de flujo en ese contorno o en esa sección transversal. Así que, ok, y ahí me muestra cuánto vale, ¿sí? Eh, estos gráficos, si bien les puede servir para poder revisar cómo está haciendo el modelo, yo no recomiendo que ustedes lo usen para tareas, ¿ya? No, y eso porque en realidad son feos. La idea es está también que su informe se vean bien, ¿sí? Y este gráfico no se ve muy bien. Así que a partir de esto, si se dan cuenta, puedo calcular cuánto vale el flujo, la densidad de flujo en la sección. Y si no me equivoco, a partir de esto mismo podría calcular otra cosa. Por ejemplo, calcular una integral. ¿Qué integral? Bueno, la componente normal de la densidad de campo magnético, que en este caso la componente normal me está dando, la componente normal del flujo me da menos 0,005 y el campo magnético promedio menos 0,554. Ya, ese valor que dé negativo me da un poco de dudas. Podría deberse a la dirección de esto. Veamos si ocurriría lo mismo en esta parte de acá. Voy a primero borrar esa sección. Calculemos acá. Componente normal. Ya, si se fijan en la columna de acá, me dio positivo. O sea, lo más probable es que o realmente descienda a valores negativos en esta parte de acá, lo que no creo que debiese ser, porque aparte tiene un color rojo, debe ser por cómo está la dirección en esta parte de aquí, que estaría obviamente hacia los negativos. Ya, ¿hasta acá alguna duda se entiende? ¿Cómo eso que va hacia los negativos? Si hiciéramos un sistema de coordenados, sería algo así, ¿cierto? Y en esta parte de acá, la densidad de flujo va hacia los negativos de y, a eso me refiero, en dirección de los negativos Ah, de y. sí, sí. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo cierro? ¿Cómo borro esto ahora? Ya. Bien. Bueno, la idea es que todo esto se haga de manera automática con MATLAB y que incluso a partir de MATLAB ustedes puedan graficar. ¿Sí? MATLAB tiene muchas más herramientas gráficas y aparte se pueden obtener otro tipo de formatos que son mejores para informe. Así que vamos a revisar esa parte del código. Yo lo tengo acá. La idea es que esos puntos queden justo a la mitad. Sí, queden justo a la mitad, pero más que todo, eso de que quede justo a la mitad es porque se pide en el ejercicio. Si te das cuenta, dice que realice la gráfica en una transversal a la mitad de la columna derecha. ¿Sí? En realidad, que quede en la mitad es cosa de que el ejercicio, pues porque el ejercicio lo pide así. ¿Sí? En realidad, es para poder compararlo con, con el analítico, solamente para dar como un valor central. Disculpa, Andrés. Dime. Hay una cosita, no sé si soy el único, pero lo veo con bastante delay en la presentación respecto a lo que habla, no sé a qué se deba, como 9 segundos por ahí, desde que cambia una pestaña a otra o al dibujar también, no sé si sea mi conexión o a qué se deba, no sé si a algún compañero le pasa lo mismo. ¿Ya alguien más tiene otro problema así? Puede ser mi internet. Bueno, Christopher no. Ya, bueno, hay tres personas que dijeron que no, quizá es tu conexión. Sí, podría reiniciar el compa. Digo, el compa, el Zoom. Ya voy a salir y entrar para ver si se me soluciona. Gracias. Ya, pues, ya. Eh, bueno, esto queda grabado, así que de ahí se puede revisar. Bien, ¿dónde estábamos? Ya, pues entonces la idea
es que este gráfico ustedes puedan hacerlo, bueno, primero que todo automático y después con MATLAB. Así que, ¿qué es lo que se hace generalmente? Bueno, no sé si es la fórmula, pero al menos sí es lo que hago yo, que es exportar un archivo TXT y luego lo importo a MATLAB, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Bueno, esta parte de acá ya ya está asignada. Estos primeros puntos de acá lo que me hacen es seleccionar los puntos. Así que si yo, por ejemplo, corro el programa únicamente con estos puntos de acá, lo que va a pasar es que se seleccionan esos puntos, como se va a mostrar acá. Ya. Ahí, si se dan cuenta, selecciono los puntos. Se ve poco, pero están seleccionados. Se seleccionó justo el contorno que quería. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Eh, bueno, no tengo aquí el código del comando, no lo había hecho, pero podemos buscar cómo hacer el plot mediante el manual de FEM. Ya, vamos a la parte de postproceso. Y acá, por ejemplo, dice, aquí podemos calcular la integral, que fue lo que les mostré, en la parte donde, por ejemplo, donde había dado negativo el valor del flujo y a la otra columna positivo, podemos calcular eso mediante este comando de acá. De hecho, podríamos hacerlo al tiro para ver cómo se obtienen los valores. Vamos a copiar el comando y a este valor le vamos a asignar un valor, así que va a ser la densidad de flujo columna izquierda. ¿Ya? Esto va a ser igual al line integral. ¿Y cómo era esto? Bueno, para poder calcular la componente normal de la densidad de flujo tengo que tipear 0. Así que en el aquí colocamos 0. Y ya esto debería entregarnos, crear una variable con este valor. Vamos a ver cómo funciona. De hecho, deberían ser dos valores, debería ser una matriz de dos valores, porque también entrega la densidad de flujo. Y ahí está, si se fijan, creó la matriz que es el BCI, aunque en este caso interesante me dio positivo. Ahí está. Me creó entonces la matriz con el primer valor de acá correspondiente a la densidad de flujo, no, al flujo, y el valor de acá a la densidad de flujo. Así ustedes podrían, a partir de esto, hacer cálculos iterativos y podrían armar un vector y así podrían, que se ocupa por generalmente cuando yo necesito que haya una pieza rotativa, una pieza móvil en el problema. Ya, pero no es lo que queremos hacer ahora, igual lo podemos dejar ahí, pero ahora queremos hacer otra cosa. Ya lo voy a dejar como comentario. Vamos a buscar entonces. Acá hay otro, el MO Block Integral, que lo vamos a ver. Todavía no, pero también nos puede servir para hacer algunos cálculos. Aquí tiene más, si se fijan, tiene caleta de cosas para calcular energía magnética, histéresis y pérdidas de laminación. Este es un poco más completo. Ya. Este de acá lo que hace es entregar eh, el valor asociado al punto. Yo imagino que es como cuando yo aprieto acá. Así. Ah, no. Bueno, yo me acuerdo que había una ventanita que entregaba unos valores cuando uno cliqueaba. No sé si ahora no funciona porque. A ver. Ah, ya sé por qué no funciona. Ahí sí. Cuando ustedes cliquean, el núcleo aparece este output. Me imagino que ese bloque lo que indica es que vamos a obtener estos valores del FEM output, que sería lo que entrega cuando uno cliquea en cualquier parte del núcleo. Así que imagino que sería un vector. Sí, es un vector, ¿se fijan? Y entrega valores en este orden.
Bien, busquemos el que queríamos, que es para hacer los gráficos. Este de acá, el MoMakePlot, es el que nos va a servir para poder hacer el gráfico. Así que voy a copiar el comando. Ya está la parte que selecciona, así que lo único que tenemos que hacer es colocar el comando. MoMakePlot, y ahora vamos a rellenar con los correspondientes secciones de esto. Primero dice plot type, y el plot type son los que están acá. Lo que vamos a hacer nosotros es graficar la densidad de flujo. Vamos a calcular la densidad, la magnitud de la densidad de flujo. Así que vamos a utilizar el valor 1, que está acá. Bien, ese va a ser 1. El número de puntos es para poder hacer la gráfica. Vamos a colocar, no sé, unos 500 puntos. A ver cómo nos entrega la gráfica. El nombre del archivo, me imagino que va a ser el nombre del archivo txt que se va a crear. Así que me imagino que tendríamos que asignarle el punto txt. ¿Ya? Bueno, aquí están, hay algunos ejemplos de cómo se crearía. Y el último, que es el file format, nos entrega, por ejemplo, multicolumna con legend, multicolumno text con legend, y en estilo matemático. Aquí lo que nos conviene es utilizar el 1, porque si utilizamos el que viene con legend, puede haber problemas para importar el valor numérico. Así que vamos a utilizar el 1. Bien. Ya pues. Entonces el plot type era 1. Esto es 1. El número de puntos, vamos a colocarlo en 500 a ver cómo entrega. Eh, el, el file name va a ser eh, densidad de flujo. O no, mejor B, más corto. Sí, pongámosle B solamente. Me imagino que hay que poner punto .txt, no me acuerdo. Y el formato era 1. Ya veamos si eso nos crea el archivo. Me imagino que si no agrego ruta, lo va a crear en la carpeta con la que estoy trabajando. No creo que haya problema con eso. Ya, si se fijan, se creó un txt acá. Si yo lo abro, me crea entonces este bloc de notas. Así que esto lo puedo utilizar para graficar. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, ocupo el comando import data y escribo el nombre del archivo .txt, y eso va a importar como tenemos que asignar una variable, va a ser b data. Y este bdata va a ser una matriz debería ser de 500 por 2, ¿ya? Así que vamos a plotear. Esto va a ser bdata. Me imagino que el eje X, que sería el largo, va a ser la columna izquierda. No me acuerdo. Probemos si es que es la columna izquierda. Sería entonces la columna izquierda en el eje X. Y aquí la columna derecha. Ya veamos si esto no grafica correctamente lo que estábamos buscando. Ya, si se fijan, es parecido, porque en realidad lo grafico bien. Es parecido al gráfico que habíamos mostrado dentro de la interfaz de FEM. Ahora, obviamente, esto de acá ustedes pueden cambiarle cosas, agregarle, por ejemplo, que esta línea se vea más, agregarle los legends, digo, no los legends, sino los labels, que eso igual podríamos hacerlo rápidamente. Estaba muy delgada, así que vamos a cambiar el ancho a 1.5, yo creo que se va a ver bien. El X label lo vamos a colocar como esto es longitud. Y recuerdo que esto era centímetros. Así que centímetros.
Bueno, el font name no es necesario cambiarlo, pero siempre se agradece que se vean Times New Roman porque se ve mucho mejor. Y el eje Y es densidad de flujo, o sea, B. Y esto se mide en, bueno, en Tesla. Sí, porque el campo magnético se mide en amper partido metro cuadrado. Sí. Ya. Así que aquí yo podría correr todo el programa y me debería arrojar automáticamente esta gráfica. Veamos. Ya, este modelo es sencillo, así que corre súper rápido y aquí entrega entonces la figura. Y esto ya sí podría ir a un informe. Ahora, yo siempre lo digo todos los semestres, pero en todos los ramos que he hecho ayudantía siempre lo digo, pero si ustedes quieren hacer que el informe se vea mejor la gráfica y no pierdan calidad, eh, váyanse a la parte de Edit de acá y aprieten copiar figura. ¿Ya? Primero les recomiendo que revisen las opciones de copia. Y acá, por ejemplo, Metafile es un formato súper bueno. Desconozco si es vectorial, pero es súper bueno. Así que si está seleccionado Metafile, después ustedes van a copiar figura y en un Word cualquiera, que podría ser este, ustedes pueden copiar Control V y se copia la gráfica. En realidad esta gráfica se ve mucho mejor, que hace de pantallazo obviamente, y no se pierde mucha calidad, ¿ya? Ahora, si ustedes utilizan, por ejemplo, látex para hacer los informes, lo que recomiendo en ese caso es que ustedes la figura la guarden en Save As y la guarden en formato EPS, ya que EPS es formato vectorial y es súper bueno. Ese ya es mucho mejor que en calidad que el Metafile. Así que si ustedes ocupan látex, guárdenlo así, porque en látex se puede importar este formato. En Word, si no me equivoco, no se puede. Así que esa es mi recomendación para los informes. Ya pues, ya obtuvimos esto. Y esta de acá es la densidad de flujo en esta columna. Ya, ¿cuánto vale esa densidad de flujo? Podemos encontrar un valor más certero con el comando de acá, que era el B-6. Así que voy a correrlo de nuevo para obtener ese valor y a partir de ese valor compararlo con el analítico. Ya, ¿cuánto se obtiene? Era el B6. En este caso se obtiene 0.5545. ¿Ya? ¿Qué teníamos en el analítico? ¿Cómo esto es conectar? Ya, puede que se me corte un poco, pero va a volver al tiro. Tengo que... ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? 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 Ah, no, que ahí salían dos valores para el BSI o no. Sí, salían dos valores. Lo que pasa es que el primer valor entrega el flujo, el valor del flujo. Y el segundo valor entrega la densidad de flujo. Ah, ya. Y de hecho, a ver, aquí no sale, pero si en el FEM tú haces el cálculo con la integral, aquí se entrega por normal flux tal valor en Webers y average BN en Tesla. Así que ahí sí lo daría bien. Ya, entonces, Ah, ya. ya. Ese valor lo tenemos acá. Vamos a comparar cómo da en el analítico. A ver, de repente, ojalá esta cuestión no del conectar sí funcione ahora. Está listo para conectarse de manera inalámbrica. Por alguna razón no puedo utilizar este conectar si estoy por cable, no sé por qué. Ya duplicar.
Bien, esto era lo que habíamos obtenido la semana pasada. Si se fijan, ya tenemos una diferencia, que es el flujo. Yo en este caso de acá, el flujo que se obtuvo era 0.0046. En cambio, eh, en MATLAB, en FEM, obtuvimos un flujo de 0.055. Ya tenemos una diferencia. ¿A qué creen que puede deberse esa diferencia? Sin considerar que, bueno, no sé, pero puede haber algún error, algo que se pudo haber quedado atrás, pero de todas formas debiese haber una pequeña diferencia. ¿A qué creen que se pueda deber? ¿Alguna idea? Bueno, obviamente a la precisión de MATLAB, ya, no, no sé bueno, no de MATLAB, sino de FEM, ¿cierto? Claro, por ser un método de elementos finitos, tiene mucha mayor precisión y hay muchas más consideraciones que se acercan a un modelo real. Entonces, es de esperar que a diferencia de un modelo analítico que tiene muchas consideraciones y hay que asumir cosas, eso de ahí hace que se pierda eh, eh, precisión en los valores, ¿sí? En cambio, FEM, al ser un método numérico, lo que hace es tener un poco más de precisión y por lo tanto debiese acercarse más al valor que se obtiene en la vida real, por así decirlo. Por ende, bueno, esa puede ser una razón de la diferencia. Ahí usted igual les recomiendo que vayan tratando de pensar eso y busquen sus propias respuestas porque generalmente eso es pregunta también. O sea, ¿por qué existe este valor, esta diferencia? De hecho, yo me acuerdo que también estaba en campo esa pregunta así, como de comente los valores. Y bueno, ¿cómo lo puede comentar? A partir de las diferencias. Y, bueno, a partir de por qué están esas diferencias. Ya. Bueno, ahí estaría esa parte, ya podemos calcular eso. Y el último punto, pero bueno, debíamos compararlo eh, con el modelo analítico. Ya, para poder calcular la densidad de flujo, es necesario que nos pregunten en qué sector, porque dependiendo de la columna va a ser distinto, ya que la densidad de flujo, para poder calcularla a partir del flujo, requiero el valor del área. Entonces, si se fijan, la densidad de flujo en este caso, al tener un área distinta, el área 1, que es distinta, y el área 2, va a variar. No es lo mismo que el flujo, que en este caso el flujo podría asumirlo en todo el núcleo como igual, ya que sería como un símil de corriente en un circuito en serie. En este caso, para calcular el flujo, tengo que situarme en la parte del área. Entonces, para poder calcular el flujo en el área, en la columna izquierda, debo considerar el área 2, que era acá, que si no me equivoco, esta área era 100 centímetros, ¿sí? Porque es 10 por 10. Y entonces, el flujo, esto sería el flujo, no, la densidad de flujo, B, en la columna izquierda, sería B igual, bueno, el flujo es igual a B por A, ¿sí? Por lo tanto, la densidad de flujo va a ser igual a el flujo partido en el área. Y esto de acá sería 0.0046 partido en 100 por 10 a la menos 4, porque está en centímetros. ¿Y cuánto da eso? 0.0046 partido en 100 a la menos 4.
Ya sería 0.46. Sí, bueno, ahora ni siquiera era necesario calcularlo así. Ya. Noté diferente, así que hay una diferencia, un pequeño error. Pero aún así el valor es muy cercano. Bien. Bueno, había puesto 44, no sé por qué, pero era 46. Bien, ahí estaríamos con esa parte y ahora lo último que vamos a revisar de esto es la determinación del flujo de la energía magnética en el núcleo. Y esto compararlo con la energía determinada de manera analítica. ¿Cómo calculamos el flujo? Bueno, si ustedes trabajan únicamente con la interfaz, lo que tendrían que hacer es, bueno, dije flujo por la energía, lo que tendrían que hacer es ocupar esta herramienta que está acá, que es verde, no sale el nombre. Ustedes la cliquean y pueden seleccionar volúmenes. Bueno, o sea, áreas en realidad, pero bueno, la idea es que estos sean volúmenes, pero en realidad se ven como áreas. Y ustedes al seleccionar eso y por ejemplo seleccionar esto de acá y esto de acá, pueden calcular la energía que en este momento se encuentra en el núcleo, completamente. ¿Y cómo? Con, me imagino que el bloque de integral. Aquí está todo lo que podemos calcular y podemos calcular entonces, eh, bueno, la coenergía magnética, que eso ustedes aún no lo ven, pero la energía magnética, eso ya debieron haberlo visto. Y aquí sale que la energía que está en el núcleo es de 0.55 joules. ¿Y cómo hacemos esto en el código? Acá están los comandos. Ustedes tienen que utilizar el mod select block y eso les va a seleccionar los bloques. En este caso, si no me equivoco, yo, como la idea es seleccionar únicamente el núcleo, puse la misma coordenada que la coordenada que, por ejemplo, asigna el ferromagnético, y asignan a las bobinas. Así para seleccionar justamente lo mismo que le había mostrado. Es la misma coordenada, así que la copié y la pegué acá. Y a partir de este comando, entonces podemos seleccionar en verde igual como estaba mostrado ahí. O sea, igual como se puede hacer a mano. Ya, ahí estaría. Bueno, el cálculo esto aún no lo quitamos, así que lo va a seguir calculando. Ahí está seleccionado y para obtener el valor, ustedes ocupan el que le había mostrado también, que es el de MoBlock integral. Este de acá, MoBlock integral tipo. Y en este caso, para energía magnética seleccionan dos. Así que energía lo tengo acá. Ya está seleccionado como 2 y lo va a agregar entonces, o sea, este valor se va a agregar a esta variable de energía. Así que ahora si lo corro debería funcionar. Bien. Y acá está, energía 0.5563. Y esto está en Joule. Así que ahí estaría el cálculo de esa parte de ahí. Ya, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Ya, gracias. Bien, vamos a ver la parte de la energía. Vamos a... Ah, se desconectó. Bien, vamos a analizar entonces, revisar la parte de la energía. Vamos a tratar de encontrar una expresión a partir de datos que tenemos
a partir de los datos o de los valores que hemos calculado del núcleo. Entonces, esto de acá sería cálculo de energía magnética. Cálculo de energía magnética. Ya. La relación entre dentro del núcleo, ustedes tienen este típico gráfico que sería el gráfico de histéresis, que lo que en realidad muestra, o no, no más bien de histéresis, sino que de la relación entre el campo magnético, que sería H, y el campo, la densidad de campo. Y a partir de acá, estas gráficas generalmente son de esta manera, en los ferromagnéticos, donde tiende, entonces si yo aumento mucho el valor de H, tiendo a saturar el núcleo cuando en algún momento, como por ejemplo en este punto de acá, el valor de B tiende a quedarse o empieza a tender a un valor. Ya, superando cierto valor de H, el núcleo empieza a saturarse y no aumenta su valor de densidad, que sería en esta parte de acá. Ahora, esta relación entre B y H nos permite calcular la energía o obtener una expresión de energía a partir de esta relación de acá. La energía magnética sería el área bajo la curva de esta parte de acá. ¿Sí? Que sería entonces, de manera como más como formal, ¿cierto? La integral de H con respecto a dB. Bien. Ahora el problema es que en este caso de acá, eh, si se recuerdan, estoy trabajando con una densidad de flujo que es lineal. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es asumir que esta relación entre H y B, recordemos que B es igual a la permeabilidad por H. Como yo estoy trabajando con una permeabilidad relativa que es lineal, puedo asumir que esta relación es lineal. Por lo tanto, esta gráfica se transformaría en algo así. Y mi área bajo la curva, que sería esta parte de acá, bueno, en realidad no es bajo, ¿cierto? Pero es para seguir como la misma palabra, se transformaría en algo así. En solamente el área de un triángulo. El área de un triángulo sería 1 partido en H por B. Ya. Entonces, bueno, a partir de H por B podríamos tratar de encontrar alguna relación para poder calcular cuánto vale esta energía. Ya, como esto de acá lo voy a dejar como Wm. Así que esto sería un medio de H, bueno, pero aquí tenemos la permeabilidad por B, ¿cierto? Sería B al cuadrado. Aquí de hecho ya tenemos una forma de poder calcularlo, tenemos el B. Pero sigamos trabajando esto. Entonces, eh, porque queremos, que la idea es llegar a una expresión. ¿Será conveniente trabajarlo con este? No, quizás es mejor dejarlo en función de H. Mm, 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 mm. Porque, a ver, es H por L es igual a el flujo por la reluctancia, ¿cierto? Esto sería entonces H es igual a el flujo por la reluctancia partido en L. Y en este caso sería al cuadrado. Pero tengo la permeabilidad. ¿Cómo quito la permeabilidad?
Eh, bueno, de acá la reluctancia es igual a L partido en la permeabilidad por el área. A ver si a partir de esto podemos encontrar esa expresión. Ya, voy a volver acá y voy a relacionarlo con el H. Tendría entonces que H va a ser igual a B va a ser H por la permeabilidad, ¿cierto? Y H va a ser igual a un medio de phi L por la reluctancia. Y el otro H, lo mismo, phi por R, digo, por la reluctancia partido en L por la permeabilidad. Pero una reluctancia, si por ejemplo me refiero a una reluctancia, me refiero a esta parte de acá. A esta reluctancia de acá puedo dejarla en función de su definición. Y eso me daría que sería el flujo por L partido en el área por la permeabilidad. ¿Sí? Por la permeabilidad. Y ahí de aquí se me van hartos términos. Se me va este. Y me queda un medio de phi al cuadrado por la reluctancia partido en A. Ya. Por la reluctancia partido en A. Ya aquí hay un término que me está molestando que es el A. Porque de hecho creo que así justamente es como se calcula la energía magnética. El flujo al cuadrado por la reluctancia, pero tengo ese A. ¿De dónde? Eh, ¿Dónde pudo haber aparecido? Mm, sí, porque o sea, está bien, o sea, el cálculo, pero me apareció ese término A. O sea, estoy completamente seguro que hacer la expresión, pero ese término A me está molestando. Eh, ¿Cuándo pudo haber aparecido? Mm, mm, mm. Bueno, no sé dónde apareció ese término, no sé cómo quitarlo. Porque está bien, o sea, el cálculo de la energía magnética está bien acá. Esa parte de ahí, esa parte es correcta. Pero esa área, no sé cómo matarla. eh, no sé cómo matarla. Ya, bueno, voy a revisarlo y después lo veo, pero para no quedarme en esto, quedémonos en que la expresión sería para el cálculo. No sé en realidad dónde apareció esa área. Lo voy a revisar y después lo voy a corregir en este mismo documento que lo puedo subir. Pero el cálculo del área, digo del área, el cálculo de energía magnética va a quedar dado por un medio del flujo al cuadrado por la reluctancia. ¿Ya? Y con esa expresión analítica podemos calcular en este caso el flujo. Digo, podemos calcular cuánto vale la energía que está eh, obviamente funcionando en el núcleo magnético. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esto sería un medio del flujo al cuadrado. El flujo lo calculamos y lo tenemos acá.
que sería este término de acá, 0.0046 al cuadrado, y la reluctancia sería la reluctancia total del ejercicio, así que del núcleo, que es esta de acá, que es 4.39 a la cuarta, de a la 4. 4.39 por 10 a la 4. ¿Y cuánto da eso? Vamos a calcular. Es 0.0046 al cuadrado por 4.39 a la cuarta. Uf, dio harto. Ah, bueno, un medio de esto, sí. Ya, y esto va a dar aproximadamente los 0.4645, que sería esto de acá. Y esto está en Joule. Ya, y ahí está entonces la comparativa entre los valores. En este caso, de manera analítica, nos dio 0.4645 y en MATLAB nos había dado, ¿dónde está? 0.55. De igual manera, obviamente, el tema del error, a menos de que haya un error por ahí que se me haya pasado alguna cuestión, lo más seguro es que sea por la diferencia entre los métodos que se están calculando o utilizando en realidad. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Andrés, esa energía es del núcleo completo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Bueno, esta sería la última parte bueno, el largo tutorial, que en realidad al final lo mezclamos con un ejercicio para partir con la materia. Eh, Voy a revisar por qué no está dando o por qué apareció esa área. Quizá hay algo ahí que se me fue y no lo vi. Mm, Oye, Andrés, dime. ¿será que igual dan valores como distintos porque en el FEM se tomaba en cuenta como la bobina? ¿O no? Eh, sí puede ser, puede ser. Veamos. Quitemos la bobina y veamos cuánto da. Aunque la energía completa no debería afectar. Si da mucha diferencia es porque seguramente no era así. ¿Ya cuánto da? No, mira, da 0.556. La energía que está en la bobina no es tanta. Ah, ya. Bien. Ya. A ver. Yo aún estoy pegado con esto, ¿por qué no da? Pero bueno. Hay... Quizás qué problema había. Bueno, quizás si se intenta obtener este valor, esta expresión mediante... Aunque debería funcionar igual, pero obtener la expresión mediante la definición de inductancia, quizás se puede. No sé. Bueno, debiese dar igual. Ya. Entonces, si no hay más dudas, lo que vamos a hacer ahora es continuar con... vamos a revisar los ejercicios que están preparados, que serían los que están acá. Ya. Ups. Esto de acá tengo que pasarlo al tablet. Así que esta cosa de aquí lo voy a pasar al tablet. Ustedes por mientras vayan resolviéndolo. ¿Ya?
Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos un núcleo magnético, que en este caso tengo otra columna más. Tengo 3 columnas. Me pregunta o me pide entonces calcular la intensidad de corriente que debe aplicarse a la bobina del circuito. En este caso la bobina está en el núcleo central. Para establecer en la columna derecha un flujo de 10 elevado a menos 3 BB. La permeabilidad relativa se supone que es constante en todos los puntos y de valor de 400, y la sección S es igual a 10 centímetros cuadrados, que es la misma en toda la estructura excepto en la columna izquierda, que vale 20 centímetros cuadrados. Me dice que la longitud L es igual a 10 y me pide entonces calcular también el flujo en el brazo central. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a transformar este núcleo en un equivalente en circuito, ¿ya? ¿Cómo sería eso? Bueno, tenemos, siguiendo estas mismas líneas que están acá, que en realidad lo que nos está marcando son los caminos medios. Si se fijan, vamos a obtener un circuito magnético que va a ser con 2 circuitos que están en paralelo. O sea, voy a obtener algo que sería de esta manera. Con un circuito acá al medio. Donde está la bobina nos indica dónde está la fuente de tensión. Bueno, en este caso la fuente de fuerza magnetomotriz, que sería justo acá al medio. Acá tendríamos entonces la bobina, que es el N por I. Y para este caso vamos a asignar el valor de reluctancia para cada sección que tenemos del núcleo. O sea, tenemos la reluctancia de acá arriba, ¿cierto? De esta parte de acá, que sería esta de acá. Vamos a llamarle reluctancia 1. Tenemos la reluctancia de esta sección de acá abajo, la de esta sección de acá. Esa reluctancia, la que le voy a llamar reluctancia 2, que sería la que va a estar acá. Esta de acá, reluctancia 2. Tenemos la reluctancia de esta parte de acá, que esa podríamos llamar la reluctancia 3. Pero en realidad, como esa reluctancia, si se fijan, tiene el mismo largo y el mismo material, y también tenemos la misma sección transversal que el de arriba, vamos a asignarle como R1 solamente para no aumentar el valor de variables, porque en realidad son iguales, ¿ya? Esto de acá lo voy a escribir un poquito más abajo, N por I, porque aquí también tengo una reluctancia, ¿cierto? Que sería la de esta parte de acá, donde está la bobina. Y a esa reluctancia, si se fijan, de igual manera, tiene el mismo largo, en la misma sección transversal, el mismo material que R1. Así que vamos a seguir asignando como R1. Y de igual manera para todas las otras secciones. Si se fijan, nos quedaría, después de esa sección, nos quedaría esta de acá, esta y por último esta, ¿cierto? Pero cada una de esas son igual que R1, por lo tanto, yo a partir de esta de acá podría decir que esta también es reluctancia 1, reluctancia 1, reluctancia 1, ¿sí? Las voy a escribir todas, pero ustedes saben que como están en serie, puedo sumarlas directamente. R1, R1, R1. Entonces, a partir de acá, voy a obtener otro modelo equivalente, que sería entonces el mismo circuito, porque la forma no cambia. Tenemos R1, y acá tendríamos 1 total, y acá 1 total, que en este caso de acá sería 3 veces R1,
Y para esta parte de acá sería R2 más 2 por R1. ¿Cierto? Que sería en realidad el sumar la R1 que están en serie. Ya, ¿se entiende hasta acá alguna duda? No, nada por ahora. ¿Se entiende? Ya, gracias. Bien, calculemos la reluctancia. R1 va a ser igual a L partido en la permeabilidad por el área, ¿cierto? El largo de esto el largo era L y este vale 10 centímetros, por lo tanto sería 10 por 10 a la 2. La permeabilidad es la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío, que es 4 por pi por 10 a la menos 7. La permeabilidad relativa es 400 y el área era 10, si no me equivoco, 10 centímetros cuadrados. Por lo tanto sería 10 por 10 a la menos 4. Ya sí que esto hay que calcularlo. Voy a hacer en MATLAB, no tengo calculadora. 10, 10 a la menos 2 por 4 por pi por 1 a la menos 7 por 400 por 10 a la cuarta. ¿Sí? Esto debería entonces... Ah, bro, esto es dividido. Ahí está. Ya, uy, ese valor... Ah, ya, no sé por qué dio tan extraño, muy pequeño. Generalmente las reluctancias son valores altos. Ahí sí. Me da entonces aproximadamente 1.9894 elevado a la quinta, d a la quinta, ¿cierto? Que es lo que ya escribí. Y esto de acá es h a la menos 1. Bien, ese sería el valor para R1. Vamos entonces con R2, que escribamos al tiro los valores porque la definición de reluctancia ya la sabemos. El largo de R2 es la misma, 10. De hecho, todo lo mismo menos el área transversal. Sería en este caso 4pi por 10 a la menos 7 por 400. En este caso sería 20 por 20 a la 10 a la menos 4. Así que de acá vamos a obtener que la reluctancia 2 va a utilizar la misma expresión de arriba y esto va a ser 20. Ya, en este caso obtenemos 9 por 9, 472 por 10 a la cuarta. H a la menos 1. Que ya lo tengo escrito acá. Ya porque tenemos la reluctancia, por lo tanto, tenemos la reluctancia y lo que tenemos que hacer ahora es cumplir lo que nos pide el enunciado. Me pide determinar la intensidad de corriente que debe aplicarse para que la bobina del circuito magnético de la columna derecha tenga cierto valor de flujo. Por lo tanto, a partir de este circuito de acá, yo sé que tiene que circular un flujo en esta parte de acá. Lo vamos a llamar flujo 3 porque es de la columna 3, al cual ya tiene un valor que tiene que ser preestablecido. Weber. Así que aquí en realidad esto se transforma en un problema de circuito 1, el cual no debería tener tantas complicaciones. Pero veamos de todas formas cómo podemos hacerlo. Bueno, podríamos hacer malla. La malla 1 acá. Y malla 2. Donde el valor de la malla 2 ya
ya va a existir, o sea, ya sabemos cuál es el valor de la malla 2, ¿cierto? Bien, así que a partir de la malla 1 tenemos I1 por R2 más 2 por R1 más en este caso sería I1 sería I1 menos I2, el cual ya tenemos su valor, por R1 más Ni. Sí que sería en este caso como el potencial. Esto igual a 0. Y la malla 2 sería I2 3 por R1 más en este caso sería I2 menos I1 por R1 menos N1 por I, igual a 0. Bien, así que ahí tenemos las mallas. Bueno, de aquí sabemos que I2 ya tiene un valor, así que ahí se nos libera esa incógnita. Bien, eso está correcto. Ya, pero bueno, esto se puede ordenar para después resolverlo. Tendríamos que I1 va a ser igual a, o sea, la malla 1 va a ser igual a I1. En este caso de acá sería R2 más 2 por R1 más R1 más N por I, donde I es la hora incógnita. Y esto va a ser igual a I2 por R1, ¿cierto? Y la otra malla, para que quede así ordenado también, va a ser I1 si está bien, I1 menos R1 en este caso igual sería menos más I, que es la incógnita, menos N. Y bueno, el resto se transforma en solamente un valor, que sería en este caso I2 por 3 por R1 más R1. Ya, ¿está bien? ¿O me habré equivocado en algo? ¿Qué opinan ustedes? El I2 no sería negativo, toda la razón, toda la razón. ¿Ya algo más que hayan visto? Bueno, sí, me imagino que te refería al I2 de abajo, en ese caso sí. Ya. ¿Algo más? Creo que no. Bueno, no vamos a verlo hasta que resolvamos esto. Voy a hacerlo en MATLAB, ¿ya? A ver, voy a dejar este espacio acá abajo para resolver. Resolución. Esto de acá es resolución ejercicio 1.
Y entonces tenemos R1, que va a ser igual a 1.9894 a las 5. Tenemos R2, que es igual a 9.90. Oh, estamos justo a la hora, así que termino esto rápidamente y terminamos. Ya, tenemos la cantidad de vueltas, si no me equivoco, está... sí, 104. Así que n igual a 104. Bien. Bueno, asignemos valores de A, B, C, D. A, B, C tendría que ser A, B, C, D, E, F. Así en orden sería R2. Ah, bueno, podemos hacerlo en la matriz solamente, no es necesario eso. La matriz sería una matriz M. El primer valor sería R2 más 3 por R1. El siguiente valor sería N. Y el último sería R1 por I2. Ah, I2 me falta. Que en este caso de acá I2 es igual a 10 elevado a la menos 3, si no me equivoco. Que era el valor del flujo. Y esto de acá va a ser igual a I2 por R1. ¿Sí? Así que me imagino que eso está correcto. Y la siguiente fila sería menos R1 menos N. Y la última sería menos I2 por R por R1. R por 3, o sea, 3 por R1, bueno, sería 4R1. Ya, entonces a partir de esto vamos a ver cuánto nos da. Y vamos a ver el tiro si tenemos algún error. Ya, bueno, ahí estaría el valor de M. Y si no me equivoco, aquí está el comando RREF para calcular el valor. Ya, bueno, a partir de esto se obtiene que el valor de I, que sería el de acá abajo, el valor de la corriente para que ocurra ese flujo, tiene que ser igual a 9.947. ¿Ya? ¿Se entendió el procedimiento, no? Bueno, más que todo, la mayor parte del procedimiento era solamente era calcular reluctancia y luego realizar un ejercicio de circuito. Así que hasta ese punto no debiese ser tan complicado. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay más duda, quedamos hasta acá porque ya estamos pasados por 6 minutos. ¿Ya? Así que les vaya bien y nos vemos la otra semana. Gracias, Andrés, nos vemos. Chao. Ya, chaito, que les vaya bien. Chao, que les vaya bien.